De 215 países, nosotros ocupamos el lugar 38. Le voy a seguir dando números. Nuestro compañero Luis Manuel Flores conversa con José Cruz, el presidente del Colegio Médico aquí en Santiago, ante el aumento de los casos de coronavirus en esta ciudad. Adelante, Luis. Bueno, Lamur, muchísimas gracias por esta conexión. Saludos a todos los amigos de Teleuniverso al día, a todo ese teleauditorio. Pues estamos justamente dando seguimiento a esta pandemia del COVID-19. Al parecer, en algunos aspectos ha habido que descentralizar las iniciativas para poder combatir el enemigo por partes. Y justamente vamos a descentralizar la cosa y vamos a hablar con el presidente de la seccional Santiago del Colegio Médico Dominicano. Él es el doctor José Cruz, para inspeccionar cómo andan las cosas en esta provincia, que es de esas provincias alarmantes en cuanto a las cifras de infectados por COVID y lamentablemente por fallecimientos también. Doctor, bienvenido a Teleuniverso al día. ¿Qué tenemos en estos momentos en Santiago en cuanto a esta pandemia desastrosa? Sí, gracias a Dios, en la última semana hemos tenido un descenso en la cantidad de casos que están a nivel de los centros hospitalarios. La semana antepasada no teníamos disponibilidad de camas. Hoy en día, por lo menos podemos decir, un ejemplo, hospital como el GEMI, tenemos más de 10 camas disponibles. Asimismo, en el SEMA tenemos más de 5 camas disponibles. Y en el hospital de Atoyac, que tenemos 7 camas disponibles el día de hoy. La semana antepasada no teníamos cama en ningún lugar. Los centros privados, que son lo que han hecho el gran trabajo, decimos en volumen de pacientes, esos sí están totalmente saturados de pacientes. Las clínicas no tienen capacidad hoy en día para recibir pacientes, pero gracias a Dios a nivel hospitalario se puede amortiguar la cantidad de casos que hay. Excelente. Mañana justamente cumplimos una primera semana en esta segunda etapa en donde se ha implementado el toque de queda. ¿Usted entiende que ya esto ha empezado a marcar diferencias? Es muy pronto para uno decir eso. Posiblemente, como pasó el periodo perielectoral, que ya la gente tomó un poco más de conciencia, donde la población ya no andaba tan junta, eso pudo haber marcado más la diferencia, porque realmente decir que en una semana una medida tomada haya bajado el COVID es algo muy a priori. ¿Sabes? Es posiblemente la semana que viene podemos decir que eso fue un factor que pudo jugar un papel importante en el descenso, pero a una semana todavía es muy a destiempo. En el populacho se utiliza la expresión, doctor, de que si van a implementar un toque de queda sería algo absurdo, porque pareciese que el contagio solamente se da de noche. Sin embargo, ¿cuál es la valoración de usted? Porque ya tenemos el toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, en algunos pueblos de 8 de la noche a 5 de la mañana. ¿Usted entiende que es adecuada esta medida o debió haber sido un toque de queda 24 horas como se ha propuesto? Sí, mira, nosotros habíamos pedido desde un principio de la pandemia varias medidas. Una de ellas era pruebas masivas. Eso fue al principio. Sí. Realmente la realidad que estamos viviendo hoy en día es diferente. Equipo de protección personal y un toque de queda con cuarentena 24 horas por 15 días por lo menos, 14 días. Pero eso es un problema de Estado. Yo como colegio médico le puedo hacer una sugerencia al Estado, que realmente el colegio médico fue dejado a un lado porque no fue incluido en la comisión, pero la decisión la tiene el Estado. ¿Hay más armonía ahora entre ambas partes, Estado y gremio médico? Bueno, por lo menos el ministro nombrado actual o próximo ministro ha buscado acercamiento con el Colegio Médico Dominicano y nos ha invitado a visitar los hospitales porque realmente está muy interesado en resolver la problemática de salud. Pero las autoridades que están todavía en funciones se distanciaron del Colegio Médico y el Colegio Médico, sanamente dándole orientaciones, no fueron escuchadas. ¿Y esto no es un asunto de una coincidencia partidaria, doctor? ¿Estas valoraciones podemos tomarlas como objetivas? Son valoraciones objetivas. Realmente el colegio médico, gracias a Dios, nosotros siempre nos hemos mantenido a favor de los mejores intereses, que son los intereses de la población y los intereses de los médicos. Y lo que cuando hablamos de población hablamos de los pacientes. A veces nosotros no podemos darle solución a los problemas de los pacientes porque no contamos con recursos. Y por eso nosotros hacemos las reclamaciones del lugar para que las autoridades tomen las provisiones del lugar
se lleven de nuestras orientaciones, compren los equipos que hagan falta, suplan a los hospitales de los insumos necesarios y con esto nosotros poderle dar un servicio adecuado a la población. Excelente. Doctor Lamour, usted sabe que durante el fin de semana, pues unas cifras espeluznantes, cuando alcanzábamos por primera vez los 2.000 contagios en 2 días, me parece, doctor. Sí. Nosotros entendemos que a mayor cantidad de pruebas, como usted bien ha apuntado, mayor cantidad de contagios vamos a tener. O sea que esto se corresponde con la realidad de la cantidad de pruebas que estamos teniendo en el día de hoy, esta cantidad. O sea, si tenemos más pruebas, tendríamos incluso más detecciones. Esa es la realidad. Y eso fue lo que nosotros pedimos en un principio de la pandemia. Si yo no sé cuántos casos tengo, como siempre hemos dicho, yo no te puedo graficar a ti. Hoy hice 200 pruebas, mañana 1.000, al otro día 4.000, 2.000. Eso no es una forma de graficarlo, ni siquiera es objetivo. Y había que hacer pruebas masivas para tú poder identificar qué individuo estaba positivo y qué individuo no, y poder tomar las medidas correctivas, ya sea de mandarlo a cuarentena, separarlo, ponerlo en observación. Pero eso es una medida de Estado, porque tenía que haber un equipo del Estado que tenía que ir a esa comunidad, visitar ese probable positivo y estar dándole seguimiento, a que está de cuarentena, llamándolo si necesitaba algún medicamento. Entendemos que se ha fallado en esa parte del seguimiento al paciente de COVID. 100%. Te podemos decir que el fallo fue tan grande que cuando la situación COVID estaba más difícil al principio de la pandemia, cerraron las unidades de atención primaria, lo cual ocasionó un caos a nivel de las clínicas y hospitales, porque todos los pacientes iban de los pueblos y comunidades a buscar servicios a los hospitales de tercer nivel. Y eso no es posible. La unidad básica de la salud son las unidades de atención primaria. Por ahí es que debe comenzar. Si tú no tienes unidad de atención primaria funcionando bien, tú no vas a tener salud en un pueblo. No hay forma. Finalmente, doctor, algo nos preocupa. Vimos unas declaraciones del asesor médico del Poder Ejecutivo, Amado Alejandro Báez, donde indicaba que aún teniendo áreas disponibles, edificaciones públicas para personas que decidan aislarse, afectadas por COVID, no se utilizaban. Estas personas no se estaban interesando. Es un aspecto que desconocíamos incluso. ¿Ustedes tienen constancia de esto? No, yo no, en lo personal no tengo constancia, porque aquí en Santiago se habló una vez de la Barranquita y todavía a esta hora nosotros no tenemos conocimiento de que eso se haya, ni que esa unidad estén funcionando, ni se nos ha puesto a la orden del colegio médico. Esto es para aclarar a las personas que nos están viendo, doctor, que estas áreas de aislamiento son para las personas detectadas si no tienen condiciones en su casa que sean trasladadas allí. Sí, que se iban a habilitar esas áreas, supuestamente en la Barranquita, aquí en Santiago, donde las personas que no tenían espacio físico en su casa para mantener el distanciamiento y la cuarentena, iban a acudir a esas áreas. Pero eso creo que solamente quedó en teoría, porque no lo hemos visto en la práctica en ningún lugar, aquí en Santiago, como te puedo decir. Bueno, ciertamente en las declaraciones de Amado Alejandro, quien es el asesor, reiteramos, del Poder Ejecutivo en materia médica, pues él identificó un club vacacional de una institución pública, pero es bueno hacer esta acotación en el caso de Santiago. Doctor, muchísimas gracias como siempre por esta intervención. Regresamos con ustedes al set de Noticias Lamour.